toca hablar de Felipe V y la aportación que hizo al Palacio del Retiro y a los jardines. Siempre que hablo del Retiro le digo a la gente que no vea el Retiro como un parque. Un parque lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? En el 2025. Pero el origen del parque es ser un jardín de jardines, un jardín de un palacio, el Palacio de Felipe IV. Y tenemos que irnos a este momento. Me gustaría que, digamos, que memorizarais esta pintura de Giuseppe Leonardo del año 1636, donde se ve el Palacio del Retiro y ya se vislumbra alguna de las cosas, de los elementos que sí que podemos ver hoy en día. Bueno, vamos a hablar de Felipe V. A ver, ¿cómo era este monarca? Este monarca, como bien ha dicho Leonardo, era un rey muy leído, estaba muy instruido, hablaba muy bien latín, le gustaba muchísimo la caza. Y era pues un rey nacido en Versalles, con lo que significa esto, ¿no? El gusto pues por los grandes palacios abiertos al rey, ¿no? Voy a ir más rápido. En esta pintura de François-Pascal Simon-Gerard se puede ver el momento, creo que tú lo has comentado antes, el momento en que el rey Felipe V se proclama rey, ¿no? Príncipe de Anjou se proclama rey. Y ahí está su abuelo es Luis XIV, que tiene un poder, como bien ha dicho Leonardo, tremendo. Y esto va a pesar muchísimo sobre los hombros de este nuevo rey, porque no quiere defraudarle. Entonces esto va a pesarle como una losa durante toda su vida prácticamente. Como he dicho antes, este rey es un rey francés que ha nacido en Versalles y tiene una manera de vestir determinada, muy diferente a todo el protocolo de los Austrias, ¿vale? Sigue otra vestimenta muy diferente. Aquí vemos a Felipe V vestido de la manera, digamos, francesa, pero justamente aquí en el otro lado lo vemos vestido a la manera española. Ya vemos que los colores son muy tristes, es el negro riguroso, ¿no? Y esto pues también le pesa, le cuesta mucho adaptarse a este protocolo español, ¿no? Y esto es una pintura de Etienne Allegrain, que aquí se ve claramente cómo era el Palacio de Versalles. Aquí está su abuelo Luis XIV, que en una pintura donde realmente se ve el palacio y se ven los jardines. Son jardines abiertos al rey. El rey está siempre muy expuesto a la corte, a la gente. El rey siempre se tiene que ver, se tiene que exponer. Esta es la llegada del rey Felipe V a Madrid, ¿vale? Y cuando él llega ya no existe ese Versalles, ¿no?, del que él ha salido. Lo que se encuentra es con el Alcázar de Madrid, que es un edificio realmente muy diferente. Es una fortaleza musulmana, es la casa inicial, ¿no?, de los Trastámara, tiene su aspecto también medieval, es muy diferente a un palacio de Versalles. Al rey no le gusta nada el Alcázar de Madrid. Y entonces ve en el Retiro como el sitio ideal, ¿no?, en Madrid para poder vivir. ¿Por qué? Porque tiene unos jardines inmensos donde poderse exponer, donde poder evadirse, ¿no?, donde poder participar pues, en diferentes actividades que luego voy a comentar, ¿no? Entonces el Retiro se queda como una especie de, o sea, como su residencia, porque realmente en el Alcázar no puede vivir, ¿no? Para que os hagáis una idea del tamaño de Madrid, entonces de Felipe IV, y el tamaño del Retiro, ¿veis? El Retiro es enorme, es muy grande en comparación con lo que es la ciudad. Bien, el rey Felipe V echa de menos Versalles, echa de menos esa vida allí. ¿Y qué es lo que pide? Pues habla con el arquitecto de su abuelo, de Luis XIV, con Robert de Cot, y Robert de Cot también habla con uno de sus ayudantes, con René Carlier,
para intentar hacer diferentes propuestas para convertir el Palacio del Retiro como si fuera un Palacio de Versalles. Hay 5 alternativas, de las cuales no se conservan todas, se conservan las que existen en la Biblioteca Nacional de París. Y bueno, hay iniciativas más conservadoras y otras que son realmente bueno, pues muy transgresoras, ¿no? En esta que vemos aquí, pues sí, seguimos viendo el Palacio del Retiro y vemos ya esos jardines con ese gusto francés, con ese gusto a Versalles, ¿no? Con esas simetrías, con esa geometría, ¿no? Y aquí tenemos otra propuesta que le hacen al rey Felipe V, una propuesta pues mucho más atrevida, ¿no? A la izquierda tenemos el Palacio del Retiro, que se va a quedar como residencia del servicio de los trabajadores del propio Palacio del Retiro. Y en esta propuesta se cambia completamente la orientación del palacio. Para empezar, se va a entrar por la calle de Alcalá y se entra a través de una plaza circular. Después hay otro patio, ¿no?, más cuadrado, y luego ya un segundo patio, donde ya aparece justo aquí, en forma de U, el Palacio de Versalles que quiere nuestro rey Felipe V, ¿no? Y por detrás pues vemos todos estos jardines que le recuerdan a su Versalles natal, ¿no? Estas geometrías, estas simetrías de jardines. Bien, pero estas ideas, estas propuestas de Robert Decot y de René Carliet al final se quedan en el papel, no triunfan. ¿Por qué no triunfan? Pues porque en este momento, o sea, estas propuestas son de 1708, 1712 y lo que está ocurriendo es todo lo que nos ha explicado Leonardo, o sea, un conflicto brutal con unas arcas del Estado que están muy mermadas porque todo se dedica a la guerra. Por lo tanto, estas propuestas no triunfan. Y luego hay otro hecho que es muy curioso. Vosotros que conocéis el Retiro bien, sabéis, por ejemplo, pues que está lleno de cuestas. La subida al Ángel Caído es una pendiente interesante. La bajada y subida desde la Fuente de la Alcachofa hasta el Ángel Caído, pues también es muy interesante. Con lo cual, ¿cómo se puede montar todos estos jardines y todo esto al mismo nivel? Lo que tendrían que haber hecho tenía que haber sido nivelar completamente, llenar de arena, ¿no?, todo esto para que se pudiera hacer este palacio con estos jardines. Pero eso es absolutamente inviable y muy costoso. Sin embargo, sí que el rey lo que sí que hace dentro del Retiro, y tanto en palacio como jardines, son obras menores. Estas obras menores son las siguientes. Vosotros conocéis bueno, el estanque Ochavado. Pues justo al lado del estanque Ochavado estaba este jardín Ochavado. Ochavado porque eran 8 calles que confluían en este patio central. Estas calles eran como unas bóvedas revestidas de plantas para que la gente pudiera transitar por debajo y le diera la sombra. Bueno, pues es idea de Felipe V quitar este jardín Ochavado y convertirlo en un parterre. La palabra parterre ya sí que os suena, ¿verdad? Delante del casón del Retiro lo que hay es un parterre. Este parterre, tal cual lo conocemos ahora mismo, es así, ¿vale? La idea del rey era tener un parterre, pero el parterre sufre muchísimas modificaciones. Para empezar, bueno, la mayor de todas, que es la llegada de los franceses, que ocupan el Retiro y lo hacen como si fuera su campamento base, ¿no? Pero la idea del parterre es claramente de este rey, ¿vale? ¿Qué otras cosas hace o idea Felipe V? Pues le convoca a su arquitecto Ardemans y este se encarga de hacer una iglesia muy cerquita del estanque Ochavado. Es la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias. Esta iglesia la hace exclusivamente para el personal del Palacio del Retiro. Otra de las acciones del rey Felipe V en el Retiro es la reforma y remodelación de las ermitas que había en el Retiro. En el Retiro había 7 ermitas
que bueno, pues durante el periodo de Carlos II el hechizado, pues prácticamente quedan en desuso, ¿no? Durante la época de Felipe IV, estas ermitas tienen como dos componentes, ¿no? Tienen un componente lúdico y por otro lado un componente religioso, pero al final se terminan abandonando. Y con Felipe V sí que se consigue la reforma de todas estas ermitas. La más importante y la que voy a destacar es la ermita de San Antonio de los Portugueses, esta que veis aquí. No sé si conocéis bueno, el lago Grande, el lago actual, el lago Grande del Retiro, tenía un canal navegable que era el Canal del Mayo o Canal Mayor, y a la ermita de San Antonio de los Alemanes se podía llegar precisamente por este canal. O sea, se podía llegar en barco, o también se podía llegar andando, ¿vale? Justamente en 1636 se incendia esta ermita y el rey dice, bueno, pues de reconstruirla en su totalidad. Y este hecho es muy importante porque tiempo después Carlos III va a crear aquí la fábrica real de porcelanas, conocida como la China. Entonces hay que dar las gracias en ese sentido al rey Felipe V por haber reconstruido otra vez esta ermita de San Antonio de los alemanes, de los portugueses y después de los alemanes. Bien, otro de los aspectos interesantes de este rey es el Coliseo. En el Retiro existió un coliseo, era un teatro que era, para la época, era tremendo. Tenía una serie de estructuras de paneles que se corrían y hacían bueno, que hubiera diferentes escenarios. El último escenario siempre era el propio jardín del Retiro. Había como unos cristales donde los jardines hacían también de un decorado más. ¿Dónde se encontraba este teatro, este coliseo? Bueno, pues tenemos aquí el Salón de Reinos y la continuación de ese Salón de Reinos ya daba al Coliseo. Aquí veis el Coliseo y los jardines que estaban detrás, que era también otro, o sea, un telón más, ¿vale? Pero natural. Esta es una maqueta del escenario del Coliseo que hubo en el Retiro. Se encuentra en la casa natal de Lope de Vega. Este coliseo también tenía tanto efectos de sonido como efectos de luz, o sea, era muy moderno para la época en que le tocó vivir, ¿no? Estos dibujos que os coloco ahora realmente corresponden con el periodo de Felipe IV, ¿vale? Pero bueno, me parece interesante que los veáis. Son dibujos que luego, bueno, dibujos en miniatura, pero que luego se plasmaban en telones, ¿vale? Estos escenógrafos que realizan estos dibujos pues son sobre todo Baccio di Bianco, que es el encargado de hacer sobre todo esta escenografía para la obra de Andrómeda y Perseo de Calderón de la Barca. Sobre todo se representan obras de Calderón y de Lope de Vega. Fijaros qué cosas qué telones, ¿no? tan curiosos. Bueno, ¿y qué pasa con Felipe V? Como ha comentado Leonardo, el rey sufre de crisis de melancolía o también, bueno, pues también un trastorno de bipolar. Entonces la reina Isabel de Farnesio, que adora a su marido, intenta siempre agasajarle, comprenderle, y se le ocurre la idea de convocar a Farinelli para que venga al Coliseo a cantar. En principio Farinelli se iba a quedar por 2 meses nada más, pero es tal la forma que tiene que cantar que al rey Felipe V le apasiona. Y Farinelli, que se iba a quedar por 2 meses, al final se termina quedando 25 años viviendo en Madrid. Farinelli, las representaciones que hace aquí son óperas al estilo italiano. Y, por supuesto, los decorados cambian sustancialmente, no son como los otros que os he enseñado, ¿vale? Aquí tienen un arte muchísimo más, pues, mucho más rococó, por así decirlo. Bien,
también hay que señalar que el Palacio del Buen Retiro, los reyes, tanto Isabel de Farnesio como Felipe V, compran muchísimas obras de arte, pintura, escultura, muebles, ¿no? Solo para la granja de San Ildefonso, sino también para el Retiro. El hecho de que, bueno, no he comentado que también justo el mismo año que se quema, que se incendia la ermita de San Antonio de los portugueses, se quema también el Alcázar de Madrid. Con la suerte también de que, como en el Palacio del Retiro hay poca pintura y poca escultura y pocas obras de arte, los reyes van salvando muchísimas de las obras y las van trasladando al Retiro. Esa es la razón por la que, bueno, muchas obras perecieron, pero otras se salvaron de la quema. Como ha comentado Leonardo, en el espacio donde estaba el Alcázar de Madrid, el rey Felipe V manda construir el Palacio de Oriente tal cual lo conocemos. Y bueno, para que os hagáis una idea de cómo se decoró tanto la granja de San Ildefonso como todos los sitios reales, aquí hay un inventario que realizó el Museo del Prado. En 1701 había un total de 5.539 obras en los diferentes sitios, ¿no? Tanto en el Pardo como en el Retiro, como en diferentes sitios, y solamente en la granja de San Ildefonso, entre tanto compras que hizo Isabel de Farnesio como compras que hizo Felipe V, se llegó a tener cerca de 1.207 obras solamente en la granja. O sea que con esto os digo que eran tanto Felipe V como Isabel de Farnesio eran amantes de las obras de arte y buscaban, sobre todo compraban en cualquier sitio con tal de decorar sus lugares donde vivieron, ¿no? El rey Felipe V muere a la edad de 62 años, muere en el Palacio del Retiro. Pero este rey no quiere que se le entierre en el Escorial, donde están casi todos los monarcas. Este rey quiere que se le entierre en la granja. La granja para Felipe V fue realmente su Versalles II, por decirlo de una manera. Era como un palacio que él había construido, que le hubiera gustado tener en Madrid, pero que no pudo tener. Y lo tuvo en la granja. Así que ahí está enterrado en la granja. Esta es la sepultura donde están los dos, Felipe V y su esposa Isabel de Farnesio. Y nada más, con esto intento ser muy breve. Si tenéis alguna pregunta, me decís. Muchas gracias.